escuchemos a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ahora que estamos en Semana Santa y que me gustaría invitar a la gente a que se hagan un levantamiento informativo sobre datos en torno a el cristianismo que nos rodea y en torno a la vida de Jesús y en torno a lo que les rodeó. No desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de los documentales que constantemente se publican en torno a muchos aspectos que aparecen en la Biblia, principalmente de los 4 grandes evangelistas que todos conocemos, que son los que componen el Nuevo Testamento: Juan, Mateo, Marcos y Lucas, pero también de otros evangelios que surgieron posteriormente o que fueron descubiertos posteriormente, a pesar de que no fueron acogidos por la iglesia de manera institucional, por aquella iglesia o por aquella iglesia que organizó, se pudiera decir, Constantino, el emperador, cuando por una decisión más política que religiosa se convirtió al cristianismo y decidió organizar esa religión en procura de garantizar la reunificación de Roma, que se estaba deteriorando en ese tiempo. Pero ya ese es otro tema. Lo que sí quisiera es enfocarlo en el sentido siguiente. Nosotros tendemos a acostumbrarnos a que la iglesia nos presente a Jesús, como lo vemos también en el cine, en la televisión, un individuo que anda con una túnica ahí, medio andrajoso, medio tirado, con una zapatilla, una sandalia, como si se tratara de un individuo que viene de la pobreza y que se ha mantenido en torno a la pobreza. Y nos olvidamos de ver que Jesús se trataba de un líder, un individuo que tenía liderazgo y que tenía toda una congregación, tenía una cantidad extraordinaria de seguidores. Un individuo que tenía hasta cierto punto un nivel social que llamó la atención de sumos sacerdotes, que llamó la atención de las autoridades principales políticas y económicas de su época en la zona donde se dedicó a hacer prédicas, que viajaba constantemente de pueblo en pueblo, que tenía 12 apóstoles principales a su alrededor, tenía también un grupo también de personas que le servían en forma adicional. Recordamos o vemos o leemos sobre Judas Iscariote y entonces perdemos de vista que Judas, si bien es cierto que un pasaje de la Biblia hace referencia a que vendió a Jesús por 30 monedas, también debemos recordar que Judas era el tesorero de este grupo, lo cual indica entonces que no era un grupo de personas que andaban dando pena, sino que también tenían hasta una tesorería en cuanto a lo que tenía que ver con el manejo de las finanzas, que cuando Jesús llegaba a un sitio, entonces se ubicaba una habitación donde iba a almorzar, o se ubicaba una habitación donde iba a cenar, o se ubicaba la habitación donde iba a pernoctar, a dormir. Se ubicaba entonces cómo lo iban a recibir, como en aquel domingo de Ramos, donde se dice, bueno, que llegó en un asno, pero que eso estaba escrito, pero aparte de que estaba escrito, ubicaron el asno para que Jesús entrara montado en su asno como estaba determinado. O sea, cuando observamos a ese Jesucristo y lo tratamos de ubicar en el momento y tratamos de ubicar entonces por qué razón representaba un peligro para el sistema en aquel tiempo, entonces no podemos ubicarlo como un fracasado, ni podemos ubicarlo como un pobrecito, ni podemos ubicarlo como un individuo que estaba dando pena, sino que se trataba de un triunfador, de una persona que tenía un alto liderazgo en su momento. Tanto liderazgo que constituyó una amenaza para las autoridades de entonces. Y deciden entonces crucificarlo como un subversivo político más que como un delincuente. Bueno, delincuente desde el punto de vista del término que se utilizaba en aquel tiempo, pero que no significaba que fuera un ladrón, que fuera un estafador ni nada por el estilo. El asunto es que también hay dentro de las expresiones de Jesús 2 grandes mandamientos que son los que hacen recordarlo con mayor énfasis. El primer mandamiento, cuando le preguntan o le consultan sobre los mandamientos, que son mandamientos cargados de amor, es el de que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. No así, la expresión bíblica es mucho más larga, pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es que vas a amar a Dios sobre todas las cosas y vas a amar al prójimo como a ti mismo.
dos aspectos interesantes. Amar a Dios sobre todas las cosas, refiriéndose a amarlo sobre todo sobre todo lo que existe material en la tierra. Amarlo sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, buscando la manera de hacer que la expresión de amor hacia los demás sea tan grande, tan grande, tan grande, que el punto de comparación más extremo sea amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Asumiendo qué? Asumiendo Jesús que nadie ama a más nadie como se ama a sí mismo. Y es un mensaje de autoestima. Es un mensaje de decirle a la gente, decirle al ser humano, mira, yo asumo que tú te amas sobre todo y sobre todos. Y como tú te amas tanto, yo quiero que tú ames también a los demás. Te estoy poniendo entonces el reto de que ames a los demás o hagas el esfuerzo de amar a los demás como tú te amas a ti mismo. Y es un mensaje, repito, que tiene mucho que ver con la autoestima. A veces vemos personas deprimidas, a veces vemos personas que están medio desesperanzadas. O a veces vemos personas también que quieren decirle a los otros que por el hecho de querer superarse, de querer tener amor propio y al mismo tiempo tratar de superarse de manera individual, de manera personal, por encima o a los mismos niveles que otros que también se superan a la sociedad, entonces se ve como si fueran egoístas o como si pretendieran afectar a los demás. Y no es afectar a los demás, es simplemente apostar a tu bienestar. No hay forma de ayudar a los demás si no tenemos condiciones para ayudar a los demás. No hay manera. O sea, la forma de que nosotros podamos ser solidarios con los otros, la forma de que podamos ayudar a los otros, de que podamos hacerle un favor, de que podamos darle un dinerito, darle un donativo, la única forma de hacer eso es si nosotros previamente estamos mejor. Si nosotros previamente nos hemos superado. Y es el mensaje que yo trato de interpretar en ese aspecto. Fíjense, por ejemplo, porque también es un mensaje que tiene que ver con otros aspectos lógicos. Los que hemos viajado, cuando estamos en el aeropuerto, no, en el avión, ustedes ven que hay un mensaje de las instrucciones que te dan. Mire que debajo del asiento están los salvavidas, que si yo qué, que si el avión sale, que si no sale, que si despega. Y hay un momentito donde le dicen a los viajeros, si se necesita oxígeno, tome la mascarilla de oxígeno, póngase la suya primero y después comience a ayudar a los que no se la han puesto. O sea, fíjense la lógica de que primero sálvate tú y después que tú te salves tú, entonces tú comienzas a ayudar a los demás, porque no hay forma de que puedas ayudar a los demás si tú primero no te proteges. Por eso entonces Jesús asume que tú te amas sobre todo el mundo, que tú te amas más que a nadie, y que como tú te amas más que a nadie, entonces yo te pongo el reto de que ames a los otros como tú te amas a ti mismo, asumiendo que tú te amas a ti mismo más que a todo el mundo. Entonces es asumiendo que tú tienes autoestima, que tú tienes amor propio, que tú tienes amor por ti mismo, que tú tienes la intención de superarte tú. Y como tú tienes la intención de superarte tú y de mejorar tu calidad de vida, de mejorar tu condición, de triunfar en lo que tú hagas, entonces trata de que los demás también les vaya tan bien como te va a ti. Pero el mensaje no es un mensaje de que te tires al suelo a dar pena. No, no es ese. El mensaje es un mensaje de superación. Es un mensaje de amor propio. Tanto amor propio que entonces ese amor propio tú puedes expresarlo hacia los demás. Pero primero amate tú, primero tú te amas tú. Primero tú te superas tú y comienzas a ayudar a los demás. Y lo digo de esa forma porque como yo generalmente aquí hago comentarios sobre economía, sobre asuntos que tienen que ver con la mejoría de la calidad de vida de la gente en torno a la mejoría tal vez de sus finanzas personales, ese tipo de cosas, pues tiene que ver que ciertamente es así. Que ciertamente para tú poder ayudar a los demás, si es que tienes la intención de ayudar a los demás, si es que tienes la intención de ser solidario, si es que tienes la intención de colaborar con los demás, antes de colaborar con los demás tienes que colaborar contigo mismo para tener entonces condiciones para poder ayudar a los demás. No puedes dar de lo que no tienes. No puedes dar de lo que no tienes. Hay un capítulo de la propia Biblia donde mencionan a Zaqueo, el recaudador de impuestos, que era un
un abusador, que esto, pero que se había hecho millonario, que Jesús le dice, mira, voy a ir a cenar a tu casa hoy. Y cuando están cenando, pues Jesús parece que lo concientiza y él le dice, mira, Jesús, voy a donar la mitad de mis riquezas. La mitad, qué bueno, tú eres rico y vas a donar la mitad. No todo, porque si lo donas todo, entonces te vas tú a la quiebra y se van a la quiebra también los que van a recibir tus riquezas. Entonces no es lo mismo donar $1.000.000 cuando usted tiene solo $1.000.000 que donar $1.000.000 cuando usted tiene 2 millones. Porque cuando usted tiene 2 millones, usted dona 1 millón y el otro millón le alcanza para usted entonces seguir trabajando y volver a multiplicar ese millón. Ahora, si usted dona todo lo que tiene y se queda sin nada, entonces se quiebra usted y se quiebra también el que usted le donó. Esa es la forma de visualizarlo. Y no es verdad que tienes que darlo todo. Tienes que dar una parte y quedarte con otra parte para seguir avanzando y seguir dando. Si lo das todo, entonces te quedas sin nada y después entonces no hay ni a quién dar, no hay entonces ni qué dar, ni tienes tú tampoco para recibir. Mírenlo de esa forma. Y traten de reflexionar ahora en Semana Santa, no tanto por el aspecto religioso y de ir a darnos golpes en el pecho en la iglesia, sino tratar de visualizar a ese Jesús y los mensajes de ese Jesús en torno a la superación personal y no al fracaso personal. Porque al final Él fue crucificado y murió por todos nosotros, pero lo que hizo fue que se acogió a un mandato de Dios que así lo tenía predeterminado, pero no fue porque estuviera en ese momento en condición de fracasado, sino que por el contrario, estaba en la condición de representar una amenaza grande para aquellos entonces que la adversaban. Francis.